Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que hayamos tenido una excelente noche. Y bueno, hoy ya jueves, estamos ya casi llegando a viernes. Seguimos estudiando la carta a los Corintios, esa primera carta que le escribió Pablo. Y bueno, hoy llegamos al capítulo 2, donde vamos a estar tratando un tema que he titulado Los secretos de papá. Y dentro de los secretos de papá hay algo lo cual usted y yo tenemos que entender. Y es algo de lo cual muchas veces no nos gusta, y es acerca de la soberanía de Dios. El entender que Dios es soberano y que Él conoce todo en esta vida. Y que si Él conoce todo, pues tenemos que entender que las decisiones o su voluntad, las decisiones que Él toma o lo que Él decide para nuestras vidas, o el propósito que Él pone o el camino que Él pone, pues es lo mejor. Dentro de la manera como Él lo hace, tal vez muchas veces aún nosotros no lo entendamos. Quiero partir de esto para basarme en la sabiduría nuestra, en aquello lo cual nosotros podemos decir que sabemos algo o que tenemos entendimiento de, ¿cierto? Esto quiero basarme para hablar un poco lo que es el capítulo 2 de esta carta de Corintios. Y quiero hablar un poco de lo que habla el capítulo, ¿cierto? Acá habla principalmente de un mensaje de sabiduría que al apóstol Pablo acerca cómo él llegaba a esas primeras personas. Y vemos que un apóstol Pablo, que a pesar de todo su conocimiento, él no consideraba todo ese conocimiento para llegar hacia todas las personas. Y lo vamos a ver en el versículo 4. Dice: y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Muchas veces nosotros queremos tener más y más información y conocer más de la palabra de Dios, pero mucho cuidado con lo que hacemos con esa información, porque nosotros debemos recordar que el Espíritu Santo es el que nos debe guiar y nos debe dar las pautas o nos debe dar los momentos para llegar a cualquier persona, para llegar a aquellas personas que tienen más conocimiento, pero como también llegar a aquellas personas que no han conocido nada de Cristo. Porque tal vez esa persona que no conoce nada de Cristo, antes de venir y conocer toda una doctrina de la salvación, necesita conocer, y más que conocer, experimentar el amor de Dios. Pero una persona ya experimentada, tal vez más allá de tener un debate doctrinal, que si seguimos a Pablo o si seguimos a Pedro, que si nos bautizamos en agua o no nos bautizamos, tal vez lo que necesita es ese toque del Espíritu Santo, que el mismo Espíritu Santo te va a revelar o te va a iluminar a ti en el sentido de cómo el Señor quiera tratar su vida. Hoy en día podemos darnos cuenta que se dan muchos debates teológicos, inclusive dentro de los mismos cristianos, y hablo cristianos en la buena doctrina, donde se debaten cosas que al fin y al cabo nosotros tenemos que entender que solo está en la soberanía de Dios, que solo o son temas que sencillamente Dios es el único que ha de saber realmente cómo suceden las cosas. Algunos pueden decir que en el cielo nos vamos a encontrar nuevamente con nuestros familiares. Algunos pueden decir que no nos vamos a encontrar con nadie, y hay personas, cristianos, que se pueden quedar en estos debates toda la vida, cuando realmente es algo que nadie ha vuelto de la muerte, bueno, más que Jesús y algunos otros, ¿cierto? Pero que no nos tiene ninguna referencia en la Biblia, si sí realmente vieron a sus familiares o no, ¿cierto? Hay un par de versículos, pero entre ese par de versículos se generan algunos cuestionamientos de los cuales no tenemos fiel certeza. Pero allí es donde el apóstol Pablo decidió que creer en el poder del Espíritu Santo. Y de esta manera
nosotros también tenemos que entender, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y ese temor de Dios en nuestras vidas hoy en día se ve reflejadas a través de ¿qué? De la presencia o esa comunión íntima con el Espíritu Santo. Cuando tú temes de Dios, no por un temor de que Él te va a hacer daño, sino por un temor de que tú quieres andar cada día según su voluntad, agradándole a Él, pues tú tienes que intimar con el Espíritu Santo. Y ese poder se ve reflejado en cada una de las acciones, en cada uno de los pensamientos y en cada una de las actitudes y de todo lo que emana tu vida en el día a día. Y es por eso que nosotros debemos entender que esos son los secretos de papá. Los secretos de papá son aquellas cosas que solo Él tiene guardados, que nosotros no podemos caer en el error de pretender saber o conocer algo, o decir esto es así, ¿cierto? Sino que hemos de tomar esa actitud de Pablo, de realmente decir, toda esta información la tengo, todo esto podría venir a decírtelo, pero yo dejo que la sabiduría de Dios sea la que dirija mi vida. Y dentro de eso, pues nosotros entendemos lo que es los secretos de papá. En el versículo 9 dice, hace referencia a eso, se refieren a las escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Y esto nos lleva a entender, ¿cierto?, de que hay cosas que usted y yo no entendemos, pero que si Él está permitiendo es porque nos ama y esa es su sabiduría. Nuestra sabiduría debe depender del conocimiento que Él ya tiene de toda nuestra vida, no de lo limitante que puede ser nuestra sabiduría, nuestro conocimiento, sino de la de Él. El versículo 10 dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, un Espíritu que está en usted y en mí. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Y esto es lo más hermoso, cuando nosotros tenemos comunión íntima con el Espíritu Santo, cuando nosotros sacamos tiempo con Él, nosotros no solo somos cada día más hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que también nosotros conocemos más el corazón de papá, conocemos cada día más esos secretos, empezamos a entender un poco más acerca de su soberanía y de su sabiduría, empezamos a tener un mayor entendimiento, ¿cierto? Pero ahí dice que todo es a través de ¿qué? De su Espíritu. Y por eso es que a pesar de que Pablo, el más conocedor de la palabra, él decía, momento, hay que saber en qué momento hacer cada cosa, ¿cierto? Al recién llegado no le puedo hablar con toda una doctrina, tengo que ser más suave, pero aquel que sí tiene toda una doctrina, tal vez sí le voy a hablar igual, ¿cierto? Todo conforme al Espíritu Santo me vaya mostrando. Y ya terminando, vemos en este capítulo que dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo, porque nosotros tenemos la misma presencia del Señor en nuestras vidas a través de su Santo Espíritu. Nosotros podemos llegarla a entender solo cuando nosotros establecemos una mayor comunión con el Espíritu Santo. Cada día usted y yo queremos ser más sabios, queremos tomar mejores decisiones, ¿cierto? Yo sé que usted lo quiere hacer. ¿Qué tiene que hacer? Tener una mayor comunión con el Espíritu Santo, hablar más con Él, orar más con Él, depender más de Él, preguntarle más acerca de lo que usted va a hacer, acerca de las decisiones que tiene que tomar, acerca de todo lo que usted está haciendo en su día a día. Y de esa manera podemos empezar a vivir no bajo mi sabiduría, sino bajo la sabiduría de Dios. Esa sabiduría que está más allá de nuestros pensamientos, más allá de nuestra vista limitada, más allá de lo que nosotros mismos creemos que es bueno o que es malo para nuestra vida. Así que yo quiero invitarte a que oremos en esta mañana y que seamos pidiéndole a Él que nos ayude a entender y cada día querer conocer más esos secretos de papá.
Papito Dios, te damos gracias por este día, gracias por tu presencia en nuestras vidas, gracias por este tiempo espectacular y maravilloso que podemos compartir junto a ti. Señor, gracias porque tú nos das, Padre, la oportunidad de venir aquí a tu presencia, de estar reunidos junto a ti, Señor. Te damos gracias porque en este tiempo, cuando escuchamos de tu palabra, cuando intimamos, Señor, en tus escrituras, cuando cerramos nuestros ojos y clamamos tu nombre, no solo tú reargulles, no solo tú exhortas, no solo tú mimas nuestras vidas, no solo tú nos muestras tu amor y nos restauras, sino también nos dejas conocerte más a ti, nos dejas conocer de esos secretos que tú tienes, nos dejas conocer de ese Padre en todas las virtudes, en todas las características, en todas las actitudes y todo lo que tú eres, Señor. Gracias, Papito Dios. Te pedimos que cada día nos ayudes a fortalecer nuestra comunión y a ser cada día más como nuestro hermano mayor, como nuestro amado Señor Jesús. Gracias por este día. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestra entrada, nuestra salida y que nos permitas vivir este día de gloria en gloria y de victoria en victoria. Todo esto te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.